El 18 de enero de 1989, en la vereda La Rochela, municipio de Simacota, Santander, fueron asesinados 12 de 15 funcionarios judiciales que pertenecían a la comisión que investigaba varios asesinatos que se presentaban de forma sistemática en la región. Dicho crimen se le atribuye a la alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la principal hipótesis en ese momento estaba relacionada con la consolidación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio, epicentro de los cultivos de coca. Y para los paramilitares, la comisión ponía en riesgo la impunidad con la que habitualmente llevaban a cabo sus acciones delictivas, dirigidas por una parte a la guerrilla y otra a despojar a los campesinos de sus tierras. Adicional, dicho grupo estaba vinculado con la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena, que cumplían una función clave en cuanto a la organización y financiamiento de este tipo de hechos. Es importante resaltar que las Fuerzas Armadas, que además constituían la presencia estatal más notoria en la región, tenían nexos con los grupos paramilitares. De hecho, en varias ocasiones se vinculó a altos mandos de la institución, por ejemplo, el general Faruk Yanine Díaz, como uno de los actores intelectuales. Al quedar advertida la justicia que se habían convertido en objeto militar, el proceso tuvo muchos obstáculos. Para empezar, los miembros del ejército se negaron a escoltar a los cadáveres de las víctimas, por lo cual colegas tuvieron que ir a cuenta y riesgo propio. Es un día. ¿El porqué de los hechos? ¿Cómo surgen y qué papel tiene el desplazamiento forzado en este escenario? Bueno, en esta masacre se dice que fueron evidentes dos elementos que han sido constantes durante el conflicto armado. Uno es la disputa por el control de la tierra y dos es la lucha territorial entre grupos armados de diferentes procedencias, las Fuerzas Armadas, los paramilitares y bandas satélites del capo narcotraficantes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gachas en ese tiempo. La llegada de los 15 funcionarios judiciales al municipio de Simacota, Santander, tenía que ver con la investigación sobre varios asesinatos que presentaron de manera sistemática en esta región. La principal hipótesis en este momento era que la sistematicidad estaba relacionada con la consolidación de grupos paramilitares, que por esa época ya se habían extendido en toda la región del Magdalena Medio. Un grupo aparentemente de la fuerza pública detuvo a los investigadores, los despojó de sus armas con el pretexto de evitar malos entendidos con grupos armados que rodeaban el área. Los amarraron, los subieron a los carros. Metros más adelante fueron emboscados y asesinados 12 de los 15 funcionarios. Los 3 restantes se salvaron al hacerse los muertos. Los asesinos robaron las investigaciones para evitar que la verdad fuera dicha, tanto así que dejaron mensajes confusos como fuera el más, fueron los paramilitares. De modo que buscaban desviar la investigación al hacerle creer a la opinión pública que la masacre había sido protagonizada por grupos guerrilleros y no por la alianza entre paramilitares y fuerzas militares, como se corroboraría más adelante. En este acontecimiento dejó marcada y generó revuelto a lo largo de todo el territorio nacional. Existieron una serie de factores que tanto en ese momento como ahora siguen siendo determinantes para considerar este episodio como uno de los más alarmantes y representativos del conflicto armado en Colombia. El hecho de conocer cómo fueron engañados los funcionarios, cómo llegaron a ese lugar, era reconocido como zona roja sin ninguna protección especial, y revelar los lazos entre grupos de ultraderecha con el Estado son factores que impulsaron a los investigadores a realizar un amplio análisis para determinar quiénes eran los verdaderos culpables. Considero que el papel que tiene el desplazamiento forzado en este escenario es de protagonista. Como caso emblemático, ilustra las múltiples formas de victimización de los operadores judiciales en Colombia, cómo quedaron sin vida, dejando a sus hijos, esposas desamparadas, causándoles en ellas enfermedades mentales, sufrimiento eterno por querer ver la verdad y justicia, depresión, ansiedad, miedo, amenazas. Lo cierto es que las víctimas siguen esperando a que alguien les dé la cara, ya que el Estado se ha ausentado, no les ha dado el apoyo ni la protección que se merecen,
necesitan y anhelan saber la verdad, que tanto han reclamado, que se haga justicia, y aunque las esperanzas puedan ser un poco lentas y se ven perdidas, el país añora la reconstrucción de la memoria y de los tejidos de paz, verdad y reconciliación que les puedan brindar garantías necesarias para que las víctimas borren aquellas preguntas que conviven en su interior. Desde el día que la aleatoriedad de la muerte tocó a las puertas de sus casas y les hizo sentir el peso de la fatalidad, solo buscan la verdad y piden justicia por sus seres queridos. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada. La recuperación del conflicto armado y todo lo relacionado con la violencia en Colombia trae consigo programas que se enfocan en recuperar los derechos humanos, la justicia, la verdad y la dignidad de la humanidad. Es importante tener en cuenta que la construcción de la paz desde el conflicto armado debe traer esfuerzos políticos y públicos e involucrar presupuestos tanto de entes públicos como de entes privados. Existe la Ley de Víctimas 1448 del 2011, que fue promovida por el gobierno y abre un espacio al tema de memoria histórica del conflicto, como condición para alcanzar la paz, ya que expone que las víctimas son protagonistas de la historia y promotores del cambio hacia la paz. La construcción de paz desde el conflicto tiene como fundamento el reconocer la violencia, las masacres, el horror, los daños, etc. Y con base a esto empezar a construir tejido social, aceptar responsabilidades sociales, transformación de imaginarios sociales, reparar víctimas y construir programas que ayuden al cese del conflicto. De esta manera, rehacer los vínculos sociales y la convivencia pacífica, cambiando la época de violencia por época de paz. No lo va a creer, pero hay escuelas de perros. Después de 31 años, la masacre de La Rochela sigue en la impunidad, pese a que la Corte Institucional de Derechos condenó al Estado colombiano y le ordenó investigar y sancionar a todos los responsables. Si bien existen avances en algunas de las medidas de reparación como indemnizaciones y actos simbólicos, en lo que tiene que ver con la justicia, las víctimas siguen viendo limitados sus derechos por la falta de investigaciones y mecanismos para cumplir con la búsqueda de verdad, memoria y justicia. El caso generó impacto frente a la justicia penal militar, pues dispuso que las graves violaciones cometidas por los militares envueltos en el caso no constituían un acto de servicio, debiendo ser juzgados en consecuencia según el fuero penal ordinario. La sentencia de la Corte puso en evidencia el peligro enfrentado por los operadores de justicia en Colombia, que procedía del mismo Estado de Derecho por su trabajo en investigaciones, ya sea de manera directa o a través de grupos paramilitares. El caso es un ejemplo extremo de violaciones cometidas para impedir el accionar de la justicia y procurar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la violencia en Colombia. Gracias a la sentencia del caso, se realizó una capacitación de derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas colombianas. El Centro de Memoria Histórica fue creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Es el encargado de contribuir al deber de memoria de Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano. Este archivo es una promoción, articulación e inclusión de las memorias plurales del conflicto armado colombiano para contribuir a la reparación integral y esclarecimiento histórico de la construcción de una paz sostenible. A través de estos informes, exposiciones, series radiales, documentales y demás productos, hechos desde las voces de las víctimas del conflicto, recordamos lo que les ha sucedido para que no haya olvido ni repetición. Viene bajando el obrero, viene arrastrando los